Bienvenidos a la materialidad de lo efímero, el podcast donde exploramos la vanguardia y la historia de la performance art en Argentina y América Latina. Soy Asami Ortiz y los encuentros de esta sección hacen parte de mi proyecto personal de la pasantía en APA Argentina Performance Art. Hoy les traigo una serie de entrevistas que pondrán en el centro de la discusión la práctica de la performance en Córdoba capital, una ciudad rica en historia, arte y transformaciones culturales. A lo largo de este especial conversaremos con artistas locales y también con algunos artistas internacionales quienes están activamente creando y repensando los lenguajes que definen el campo de la performance art. 4 entrevistas que abren una ventana única hacia la escena de la performance en Córdoba, con voces que a través de sus obras y experiencias nos invitan a reflexionar sobre las diversas temáticas que se despliegan de esta disciplina en la escena contemporánea. En este ciclo de entrevistas nos proponemos dar a conocer a diversos artistas que desde su lugar están desafiando límites, poniendo en tensión el cuerpo, el espacio y las diversas situaciones políticas circundantes. A lo largo de los episodios exploraremos temáticas relacionadas específicamente con el contexto latinoamericano, dialogando sobre el cruce entre performance, historia, contexto, política. Nos detendremos en las transformaciones emergentes de estas prácticas artísticas hoy. Así que quédense con nosotros y vamos con nuestra primera conversación. Hola comunidad, estamos hoy acá nuevamente en nuestra sección de entrevistas con artistas que residen en la ciudad de Córdoba capital, Argentina. En este caso estamos con Max Albornoz de Frías, Santiago del Estero. Bien, Max, un placer tenerte acá en esta sección de entrevistas. Este es un podcast llamado La materialidad de lo efímero, un podcast de Argentina Performance Art, en donde de alguna manera repensamos y pensamos y construimos conocimiento y divulgación de todo lo relacionado con el arte de la performance art en Argentina y en otros países del mundo. Bueno, Max, cuéntanos un poco quién es Max, en qué anda Max y qué ha hecho Max. Bueno, qué difícil todo eso. Bueno, yo me vine después de estudiar la secundaria a Córdoba a estudiar. Pasé por varias carreras, diseño industrial, hice Bellas Artes también, pero en la Nacional. Después me pasé a la Figueroa, donde cursé el profesorado, que no me recibí todavía de eso y creo que no lo voy a hacer. Después me empecé a relacionar más con el arte, haciendo como a conocer más el arte en sí, a conocer lo que yo quería también con el arte, haciendo talleres con, por ejemplo, Remo Bianchedi, Luca Di Pasquale. Hice un workshop con Ananke Asef, así como me parecía como mucho más interesante tomar conceptos de artistas que a mí me interesaban de su obrar, del obrar de estos artistas. Y bueno, de a poco fui haciendo una clínica también con Fabio Di Camusi, con Fabio fuimos así como andando mucho en un proyecto que yo tenía de obra. Y de ese proyecto yo necesitaba estar seguro dónde se iba a exponer esa obra, y surgió mi casa, digamos. Era un departamento pequeño que tenía no tan pequeño, tenía una cocina, un comedor muy grande. Entonces en ese comedor hice un montaje de obras que tenían que ver con
con la materialidad del cabello, sacar de contexto el cabello también, haciéndolo como con formas mucho más decorativas, planteando también como, bueno, una primera muestra, y mostrarme yo también, que eso siempre me costó, así como mostrar mi obra. Como estar en primera persona de alguna manera. Exactamente. Y bueno, de ahí surgió en ese momento en Casa Espacio de Arte se llamaba. No, Casa de Artista Max Albornoz se llamaba. Después de mi muestra, invité a Dianela Paloque, que hicimos una muestra con 2 instancias de obra. Una obra de ella que venía trabajando con pieles de iguana, todas intervenidas, quedando como más desde un lado, no sé, sacándole la potencia, entre comillas, de la piel. Y después pasamos a otra instancia con un material nuevo que ella venía trabajando, que eran unos tules embebidos en arcilla. Y después de ahí yo me mudé en ese momento me mudé ¿a dónde? Por la avenida Carafa, en barrio Villa Belgrano. Y después ahí como que tuve como un más acercamiento en este caso, por ejemplo, a la performance. Con relación a la performance, después de, creo que en el Gran Vidrio se hizo como un festival de performance, y después ahí me surgió así como la idea de armar como una convocatoria, pero más dirigida al registro de performance. Vamos a ir ahondando en tu camino, en cómo tu práctica como artista visual, artista plástico, artista de artes mixtas, ¿no? Como que eso veo en tu recorrido y en tu obra, hay mucho de esa mezcla de lenguajes y de materialidades. ¿Cómo eso se fue juntando o se fue embebiendo del lenguaje de la performance art? O sea, ¿cómo fue ese primer vínculo o qué obras tuviste que curar o estar de jurado o en festivales? ¿Cómo fue tu acercamiento al ámbito de la performance? Bueno, después de ese festival, yo, se me ocurrió hacer esta convocatoria. Y la largué por Instagram, y me escribieron, por ejemplo, Carmen Cachín, que me parece una de las performances más importantes de acá de Córdoba. Después otra artista que comenzó a hacer perfo después de eso, creo, no me acuerdo bien de su currículum, Laura, que se llama Laura Faner. Después también lo importante de esa convocatoria, que con Carmen hicimos como con sus registros hicimos como un libro que estuvo bueno, porque también fue como charlarlo con Carmen, pensar un poco también la relación del libro y cosas, que ahí tengo uno, pero te lo voy a dar. Bueno, ese fue así como mi primer acercamiento. Bueno, Gustavo Mauros también, que es un artista que dirige en Bastón del Moro, un espacio que se llama Bastón del Moro. Y después eran 4 artistas. La otra... no es Pamphir, no. Pamphir, sí. Pamphir, sí. Me imaginé que era Pamphir. Sí, la Pam. Ajá.
Em, y bueno, después, bueno, Laura Lafaner presentó un registro de Talma Salem, que había visto yo su performance en este festival de cine que se había hecho en el Gran Vidrio. Em, y La obra ahí, del globo. la obra del globo, Del sí, globo sí, blanco. sí, del globo blanco. Y ahí como que me empezó así como me la flasheé un poco, digamos, con la perfo. Y ahí como que empecé también como a investigar un poco, ver, después bueno, ahí surgieron como varias exposiciones en esa casa, después vino la pandemia y me mudé acá al centro, el centro de Córdoba. Y acá en el centro haciendo una muestra, si bien, bueno, todas las muestras son de cierta manera performáticas, em, me conocí a Paula Páez, que es una de las organizadoras del Festival de Requiem para Cabaret Voltaire, que es un festival que se hace de performance, creo que el año que viene va a ser la edición número 10. Y bueno, y con Paula e invitamos también a Gustavo Mauro de Bastón del Moro, también teniendo en cuenta los espacios y el proyecto que estábamos armando entre los tres. Sobre todo Paula conocía bien el movimiento y los conocimientos de la Perfo. Así que bueno, y ahí con Paula hicimos con 2 ediciones. Las primeras dos Las ediciones. primeras 2 ediciones después de pandemia. Y O sea, sería como la cuarta edición. no me acuerdo, soy como muy flojo de memoria Claro, sí, sí, sí. pero no me acuerdo si era la quinta, sexta. Ok, sí. O sea, del O 2020. 7, 8, sí. Claro, Sí, hasta sí. ahora. No, claro, esta es la novena. La novena, Sí. sí. Sí, la séptima y la octava. Y después así como que también voy como viendo, eh, sí voy a lugares donde hay perfo, trato de irlo cuando tengo un tiempo. Perfecto, Max. Entonces, tu acercamiento fue desde la parte de los festivales, de las muestras también, y de también trabajar con colegas que de alguna manera ya estaban habitando este lenguaje. Entiendo Sí. que has curado la obra de Nehuen Moyano, una artista que también fue entrevistado en este podcast, y que, por ejemplo, en su obra hay mucho esta vinculación de la obra materia y performance, ¿no? Entonces, como que tu acercamiento a este lenguaje también ha sido de trabajar ya con artistas que ya estaban haciendo esto, ¿no? Sí, mi relación así como gestor del espacio que ahora se llama En Casa Espacio de Artes, aquí es Max Albornoz, que me parecía de más. Yo lo que siempre trato de hacer es como laborar en conjunto con el artista en cuanto al montaje, la curaduría y en lo que pueda ayudar también económicamente, pagar el flete, clavos, Sí, todo. gestión y producción de lo que requiera el artista para montar su obra, digamos. Sí, sí. Y con Nehuen también lo conocí en Requiem. Me parece un performance así como súper importante también, de los performance jóvenes de acá de Córdoba. Y nos trabajamos así como bastante. Después acá hicimos como una acción también con Selene Cráteres también, que invitó a varios performances de acá de Córdoba para performances amigos también. Estuvo Carmen Cachín, Max Acosta Catalud y otros más, accionando con unos objetos que ella había creado, que eran de una instalación y bueno, fueron intervenidos y le dieron como ciertos movimientos bajo ciertas pautas que el artista había planteado. Bien, y por ejemplo, desde la perspectiva de curador,
Cuando tienes que pensar en una selección de artistas y de obras bajo un concepto, ¿cómo son tus procedimientos? ¿En qué piensas? ¿Cómo seleccionas? ¿Dónde buscas el material? Si es que buscas el material. Entiendo que has participado en este festival de performance Requiem para el Cabaret Voltaire y hay una selección de artistas dentro de toda la gente que se presenta. ¿Cómo haces esa práctica? Bueno, acá en casa, por ejemplo, que funcionó como un espacio alternativo también para el Requiem, se realizó también pensamos mucho en la funcionalidad del espacio para ciertas performances que se pueden hacer. Acá sí lo que se presentó muchos registros de perfo, y sobre todo se hizo como un archivo de las perfos que habían pasado por Requiem. ¿Qué nombre tenía ese archivo? Porque yo me acuerdo de ese archivo, tenía un nombre. No lo ¿No recuerdo. se llamaba Relicarios? El relicario. El relicario, Sí, ¿ves? sí, Yo me sí, sí, acuerdo. sí, sí. Sí, sí. Sí, que de hecho hay unas obras por ahí dando vueltas también. Claro, y esos relicarios eran los restos de performance que habían sucedido adentro del festival o en general. Que habían sucedido dentro del marco del festival. Sí, sí, sí. Claro, Sí. claro. Cada artista donó o prestó para ese momento un atuendo, fotos, para el archivo. Objetos, habían objetos, había un Sí, poco sí, de sí, sí. todo. De hecho, por ahí cuando hay objetos así que después los artistas se deshacen de eso, nosotros por ahí los juntamos así, los guardamos para el relicario próximo. Y bueno, acá se vio un poco la disposición. Hicimos una acción con Gustavo Mauro, que él venía trabajando hace bastante tiempo, que tiene que ver con una cena e invitar a personajes puntuales para él y hacer preguntas, servirlo atendiéndolos. Mientras ellos comen, toda la gente alrededor mira y no puede sacar nada de la mesa ni tocar nada. Estamos como espectador viendo gente comer Y hablar. criticar, hablar y hablar de todos tipos de puntos de política, economía, arte, sobre todo de arte, hace mucho hincapié en el arte también. Y bueno, ahora se hizo eso, después también el año siguiente también se pensó como invitar otros espacios, como Molly de la Jum, que también esta acción se pasó a Molly de la Jum el año siguiente. Y sí, como fuerte, también teniendo en cuenta, por eso tenemos en cuenta el lugar, se hizo como unas selecciones de artistas para acciones en vivo. Como el espacio es grande, en Bastón del Moro, que es el lugar de Gustavo Mauro. Tú, que te dedicas a la curaduría, que estás en los festivales, que tienes contactos con espacios institucionalizados, ¿cómo se mueve la performance en esos espacios? Acá me habías contado que has albergado muchos artistas que hacen obra de performance, pero que muchas veces utilizan otras técnicas de cómo llegan a los espacios institucionalizados. Eso creo que es lo que me interesa. Cómo como artistas de performance a veces quizá no está abierto el espacio para acciones en vivo, pero sí para otros restos de obras que tienen que ver con la performance. Por ejemplo, la obra de Nehuen, que nos puedes contar un poquito de eso. Sí, con la obra de Nehuen, si bien es una obra más física, más visual, la obra de Nehuen son como registros de sus perfos. Algunas, digamos, otras son como más representativas de dibujos, y el ser bordado también tiene como una acción, digamos, sigue accionando Nehuen sobre su concepto performático. Y también lo importante
y lo que pasa en Córdoba sobre todo, que hay muy pocos lugares donde se hace perfo. Muy poco, sobre todo en los museos, digamos, los museos que son acá como 3 o 4, no se genera mucha perfo. Y tampoco hay como muchas convocatorias para perfo. Creo que la perfo acá en Córdoba está como, no sé, agarrada con pinzas, por decirlo así. Por eso está bueno que se haya accionado Requiem, digamos, me parece sumamente importante porque hay muchos artistas que no generan perfo, pero generan perfo para Requiem. Totalmente. Que eso está muy bueno que suceda. Y también no hay como un mercado de perfo en Córdoba. No he visto yo que gente compre perfo. Bueno, eso es interesante porque justamente en esta sección que estamos teniendo contigo, a mí lo que me interesaba al invitarte a este espacio era también que nos hablaras de ese lugar que tiene este lenguaje que a veces está, digamos, como velado, como que está un poco oculto también dentro de lo que sería el mercado del arte, en donde siempre tenemos que tener como estrategias como artistas de performance para poder vender nuestra obra. Estrategias ya sea políticas, estrategias económicas o estrategias estéticas también, como de decir, bueno, hice esta performance, quedó esta tela es la que quizá puedo llevar a este espacio. Entonces, tú que has también estado en el mercado del arte, que has vendido obras, que has estado en esos espacios, ¿qué pasa con la performance? ¿Por qué crees que está un poco más como relegada a esa subalternidad económica y de mercado? Em, para mi punto de vista, yo creo que la perfo no está como entendida en Córdoba, por eso no tiene como un mercado. Em, lo bueno de la perfo que se separa un poco de la pintura, la escultura, es que no tiene una moda. Digamos. Yo lo que noto acá es que si hay un artista, no sé, en Europa que vende, que uno de los, como de los del top 10 de Europa hace cerámica, todo el mundo hace cerámica. Claro. Y pasa eso mucho acá. Como que hay tendencias. Muchas tendencias. En cambio la perfo me parece que no se entiende porque la perfo no tiene como una tendencia así de moda. A mí creo que eso es como que no se entiende de la perfo. Entonces, supongo los compradores, ¿no? Claro, entonces, en esa cosa inentendible o también sorpresiva de la perfo, ¿no? Porque uno va a un festival, yo que he estado en 3 ediciones del Requiem, me he dado cuenta cómo va variando. El mismo artista un año te presenta una obra más rupturista, al otro año te presenta una obra más conceptual, como que también es un lenguaje que va mutando rápidamente en lo que sería como la acción que transcurre en ese tiempo y en ese espacio. Yendo a esta cuestión institucional, ¿cómo ves el tema, por ejemplo, de que se entienda que el arte de performance es un arte más y no algo, no decorativo, pero sí como que no tiene un peso en tanto material, al no haber a veces sí, a veces no, un resto, una materia concreta, se entiende como un arte o efímero, pero al mismo tiempo como que no tiene una validez institucional. ¿Crees que es por esto mismo que estamos hablando? Que no es entendida, digamos. Sí, y también me parece que muy pocos se animan, porque también lo que tiene la perfo, lo que yo veo de acá de los buenos performance, es que la mayoría son acciones políticas, ¿no? Entonces,
quizás eso también toque la llaga, digamos. Entonces yo creo que eso también puede ser un punto negativo para el mercado de la performance. Claro. Porque también siempre la mayoría de los compradores quieren algo que sea como estético, que no sea contestatario. Que sea agradable. Algo agradable. Que sea estético en ese... En lo visual. Como en lo visual, claro, sí. Como también en esa estructura de interpretación de lo bello, sí. ¿No? Esta cosa kantiana de lo bello, y no esta cuestión más dura y más subversiva de lo incómodo que puede llegar a ser la performance. Sí. Estamos aquí en Performance Art, la materialidad de lo efímero, un podcast sobre performance art en Argentina y América Latina, un podcast que se nutre del acervo de APA Argentina Performance Art, la primera y única plataforma dedicada al archivo e investigación teórica del lenguaje de la performance en Argentina. En esta sección les acompaña Asami Ortiz, y además una serie de artistas de la ciudad de Córdoba, capital, que se dedican a la práctica de performance. Continuamos. Continuamos hablando hoy con Max Albornoz, un artista de Santiago del Estero, un artista visual, un artista plástico, curador, director del espacio En Casa, espacio de arte, un espacio que alberga a muchos artistas de la ciudad de Córdoba y de otras ciudades del mundo. Hoy estamos aquí en nuestro podcast La materialidad de lo efímero, podcast de Argentina Performance Art. Bueno, Max, continuamos acá haciéndote preguntas, desvariando también un poco. La próxima pregunta es en relación a lo que tú has visto, ¿no? Has visto mucha performance, has visto mucha obra, estás en el mundo del arte contemporáneo. ¿Qué obra y de qué artista consideras que ha ampliado tu percepción sobre este lenguaje? Bueno, a mí lo que me llevó mucho más a profundizar, digamos, fue cuando realicé la convocatoria de registro de performance. Fue el Carmen Cachín. Carmen Cachín, cuando ella me envía su currículum, qué sé yo, y ahí empecé a ver que ella había hecho performance del 2003, digamos. Y dije, wow, digamos, esto viene de hace mucho, pero estuvo durmiendo como mucho tiempo también todo eso, todo este lenguaje, digamos, de la perfo. Y ahí, bueno, empecé así como a investigar más, profundizarme más, sobre todo el trabajo de Carmen, que tiene un trabajo extenso en perfo. Bueno, ahí ella presentó una serie de fotografías que son de una serie de perfos que hizo acá en Córdoba, en distintos lugares de la ciudad, sobre todo del centro de Córdoba, con diferentes vestuarios. También estuvieron algunos objetos de esos vestuarios, estuvieron colgados. Y de esas fotografías que ella mandó, a mí me parecía como sumamente importante que ella pueda hacer como un texto como más personal de esa vivencia, de lo que había pasado, digamos. Coproducimos un librito que se llama Plan de Viaje, de noviembre del 03, que es la época de estas fotografías y de estas perfos.
Y ahí es como que eso como que me incentivó mucho más a investigar y a andar un poco más en el circuito de la performance acá en Córdoba. Te voy a preguntar algo que creo que he visto en las muestras que he estado acá en la casa y que me parece que es algo que ronda tu trabajo artístico también, que es el archivo. En Casa Espacio de Arte han habido varias muestras individuales en donde quizá el artista no está presente haciendo una acción, pero sí hay una piedra que usó para tal cosa, ¿no? O sí hay un texto que se escribió después de tal acción, o sí hay una tela que fue usada para tal cosa. Entonces, volvemos al relicario otra vez, a esos relicarios. ¿Cómo trabajas el archivo o cómo has estado manipulando eso que llamamos archivo en el arte contemporáneo? Bueno, el archivo lo hemos trabajado los tres, digamos, que estábamos haciendo Requiem en ese momento, junto a Paula Páez y Gustavo Mauro. Generalmente, como Paula conoce bien todas las cuestiones de las personas que pasaron por ahí, de los objetos que habían usado, tiene un archivo de fotografía de todas las ediciones. Y de ahí fuimos como rescatando, estaría bueno que esté esto, estaría bueno conseguir pedirle a tal persona este objeto si todavía lo tiene, o también pedir permiso si podemos poner una foto. Bueno, eso lo fuimos ahí como elaborando con Paula y Gustavo. Así que bueno, eso es un trabajo conjunto. Sí, Paula es como que ella tiene más puesta la camiseta de Requiem, digamos. Porque yo también durante el proceso de selección de artistas y todo, también tengo como gestionar acá el espacio. Y Paula se abocaba como mucho más preferentemente en Requiem. Okay. Y Gustavo con su espacio también, claro, claro. Entonces ahí, qué sé yo, Paula era como la cabeza de Requiem. Es la cabeza de Requiem. Sí. Así que está muy bueno. Y hace un laburo excepcional. Sí, totalmente. Este año tuvimos el placer de estar invitadas al Requiem como artistas. Este año yo participé con Estefan Miranda, un artista chileno que hace mapping, y estuvimos ahí en el Requiem y fue algo muy emocionante porque al final salió todo tan bien, salió todo tan lindo que Pau nos decía como esto es una gran familia, ¿no? A pesar de que quizá en el año nos encontramos en muestras, nos encontramos en algunos espacios cada tanto, o capaz que no nos encontramos, pero sabemos que en octubre nos encontramos en el Requiem y se arma como esta cosa de lo repetitivo, ¿no? Que también está bueno en cuanto para nuestro trabajo, como repetir las instancias y cada vez haciéndolas más válidas y cada vez haciéndolas, eso, como de alguna manera dándole el estatus que necesita el artista para poder seguir creando, básicamente. Eso me parece súper importante y rescatable del Requiem. Bueno, Max, vamos con otra preguntita ya para finalizar esta sección de entrevista. La pregunta es, ¿cuál te parece que sea la cualidad más compleja que tiene la performance al momento de realizar un festival o un montaje? ¿Qué te parece como lo más complejo? Y lo más complejo es primero hacer como un guión curatorial de los conceptos de cada artista, digamos, y que no se mezcle un poco la perfo con el teatro de alguna manera. El teatro es mucho más conceptual. Me parece que hay como hilos muy finitos ahí que hay que verlos, digamos, y en cuestión el montaje,
me parece que, bueno, que hay que conseguir lugares que uno tenga como mucho acceso a poderle brindar al artista hacer su performance como él lo desea. Que no hay que decir, no, esto no, qué sé yo, tampoco matar a alguien, obviamente. Pero, y bueno, tener cuidado también con muchas cosas, porque hay artistas que sí, bueno, te prenden un fuego tranqui, O te rompen una ventana. o te rompen una ventana o cosas así que, bueno, hay que tener como mucho cuidado también con esas cosas, con la gente, con el espectador sobre todo, porque generalmente son cosas que generan tensión y llaman la atención también. Entonces como que todos quieren ver qué pasa y bueno, esas cosas como que hay que hacerlas con cuidado. Claro, o sea que al momento de hacer la selección de una obra y de un artista, estás pensando en estos detalles también de En cómo esos se detalles, adapta sí. la obra Al al lugar, espacio. sí, sobre todo el espacio, digamos, y pensar también que también cuidar al artista, digamos, porque el performance también por ahí, qué sé yo, es su obra, pero bueno, también tenemos que cuidarnos entre todos, porque... Y sí, también fundamental y bueno, qué sé yo, lo que hacíamos en Requiem siempre había como, si bien era la gorra, digamos, era una entrada a la gorra, y esa gorra se divide entre todos los performances, digamos. Bueno, ahora creo que se ha empezado a cobrar entrada, digamos, Sí. una entrada mínima, pero me parece importante para que, porque siendo la gorra por ahí, qué sé yo, es como que algunos espectadores se hacen, no tienen o qué sé yo, entonces, y está bueno que se valore el trabajo del artista, digamos. Está bueno Claro. que, aunque sean 2 mangos, pero es una paga, es Claro. una paga que está. Bueno, Max, ya estamos finalizando esta linda entrevista. Queremos agradecerte por permitirnos venir a tu casa, esta casa que se llama En Casa Espacio de Arte, un espacio de arte y de arte contemporáneo, de práctica artística, de creación, de estudio, ¿no? Es como un espacio de divulgación también. Max siempre está compartiendo lo que está sucediendo en general en los espacios independientes y galerías de Córdoba. Y continuando con esto de pensar sobre el lenguaje de la performance art, hablábamos ya con los anteriores entrevistadas, sobre la intervención de la tecnología y de las plataformas digitales en relación al lenguaje de la performance, como que hablábamos esta cuestión de lo efímero, pero que ya no es tan efímero si queda una foto de Instagram, claro. Y entonces si vale más la obra en vivo que nuevos archivos, que la obra puesta en un post de Instagram. ¿Qué piensas sobre eso? ¿Cómo interviene estos nuevos medios, estos nuevos archivos con la obra en sí de la performance art? Y las redes sociales me parecen sumamente interesantes, sobre todo para las performances en vivo, porque el que no puede ir a verla, la puede ver, digamos. Entonces eso para mí está muy bueno y queda como un registro ya colgado en tal lado y eso ya como que ya no te ocupo como un espacio físico, pero ya un espacio virtual que uno ya sabe que anda por ahí y que lo podés tener al alcance de la hora que vos los quieras ver. Me parece sumamente... De hecho yo donde voy siempre hago un vivo o paso lo que están haciendo, si hay una performance la grabo y la cuelgo, etiqueto al artista, al espacio sobre todo. Me parece sumamente así como importante eso, que se registre y
El registro. Claro, el registro de eso que está sucediendo en ese momento y que es un archivo más. Es un archivo más y es importante para los archivos de la performance en sí. Claro. Como que hay una cuestión de la incomodidad de la performance que yo igual, siendo también un artista que está en este ámbito, pienso, si es incómoda, te va a incomodar aunque sea un video. O sea, como que piensas de eso, como que hay una pérdida realmente, o si la performance tiene una intencionalidad, puede llegar a cumplirla a pesar de que la técnica sea distinta. Yo creo que la única pérdida que puede haber entre el vivo y el video es un poco la sensación, digamos, ¿no? Pero el efecto en el video está, digamos. El video también te reproduce eso que está sucediendo. Entonces, algo hay. No está la sensación completa del vivo, pero algo hay de captar, de sentirlo. Algo hay. Bueno, y ya terminando con esta entrevista, Max, quiero que nos cuentes, ¿ves futuro? ¿Hay un futuro para este lenguaje? ¿Qué relación tiene lo que está sucediendo en nuestro mundo latinoamericano con estas nuevas avanzadas en términos políticos y este lenguaje que se contrapone a ciertas cosas pero que al mismo tiempo depende de ciertas instituciones o de ciertos presupuestos para seguir existiendo de alguna manera, o quizás no, quizás ni siquiera lo necesita, pero ¿ves futuro en todo esto? Sí, yo creo que sí hay mucho futuro para la performance, porque es uno de los lenguajes más nuevos que tenemos de las artes. Yo creo que sí, y hay que hacer mucha performance. Y bueno, y para terminar, ¿qué le dirías a alguien que nos está escuchando y tiene muchas ganas de hacer performance, pero todavía no sabe cómo, no encuentra los medios? ¿Qué le dirías a esa persona que nos está escuchando y necesita ese impulso? Y le diría que se anime o que me llame y yo lo acompaño. Muy bien, podemos llamar a Max al 351. Muchas gracias, Max, por esta entrevista. Gracias a En Casa Espacio de Arte por abrirnos las puertas una vez más. Este espacio tan familiar también, porque siento que lo que has logrado con este espacio cultural es que las artistas nos sintamos cómodos, cómodas, que sintamos que literalmente estamos en nuestra casa y que ese borde entre lo doméstico y lo artístico se rompa y conviva de una manera muy orgánica, ¿no? Por favor, despídete, Max, de nuestros oyentas, en este podcast La Materialidad de lo Efímero, un podcast de Argentina Performance Art. Bueno, les dejo como un saludo y bueno, a toda la gente que está escuchando, artista, no artista, saludos. Muchas gracias, Max. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Y con esto llegamos al final de esta entrevista para nuestro podcast Performance Art, la materialidad de lo efímero. Gracias por quedarte con nosotros y escuchar todas estas ideas, conceptos, cuestionamientos y reflexiones sobre la performance art en Argentina y el mundo. Nos encontramos en la próxima entrevista, así que no te lo pierdas. Puedes acceder a este material en todas las plataformas de Argentina Performance Art. Este podcast es posible gracias a las donaciones de ustedes, nuestros oyentes. Si te gustaría apoyarnos, puedes hacerlo a través del enlace en la descripción. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuando se publican nuevos episodios y nuevas entrevistas. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.